Buenas tardes, apreciado docente, compañeros. Mi nombre es Lice Rodríguez. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad número 3, que está relacionada con las herramientas para la gestión administrativa en las unidades de información. Iniciamos respondiendo la pregunta: ¿cuál es la importancia de la planeación estratégica? Como sabemos, las funciones administrativas son 4. Corresponden a la planeación, organización, dirección y control. La planeación estratégica es la primera de estas funciones administrativas y es importante, ya que en ella se plantean los objetivos que la organización y el administrador se proponen a cumplir en las etapas posteriores, en la organización, dirección y control. En la etapa de la planeación se define el camino a seguir por la organización para el logro de cada uno de sus objetivos, incluyendo también a todos los participantes y encaminando todos los esfuerzos a lo que se quiere lograr. Una buena planeación evita la improvisación y reduce los riesgos de la gestión. La planeación estratégica es súper vital, ya que se determinan los procesos, los involucrados y los recursos que se necesitarán para la meta trazada. En la planeación se puede definir varias tipologías. Una de ellas es el propósito-misión. En esta está enfocada al cumplimiento de una función teniendo en cuenta la relación de la organización con la sociedad. Es aquel propósito principal que la organización se plantea y a partir de él se establecen los objetivos estratégicos. Seguimos con los objetivos o metas. Estos son los fines que la organización desea lograr con cada una de las tareas o actividades específicas, pues cada departamento de la organización cuenta con su propio objetivo, pero al final todos van dirigidos a un objetivo general. Las estrategias son las decisiones de cómo se debe efectuar la actividad en un plazo después establecido, los pasos para su ejecución y los recursos que se necesitan pues para cumplir cada uno de las actividades o cada uno de los objetivos. Tenemos las políticas, que son las pautas diseñadas para efectuar cada una de las actividades. Estas deben estar diseñadas de acuerdo a cada área temática que se encuentre contemplada en los objetivos estratégicos de la organización. Tenemos los procedimientos, que son aquellos paso a paso que se deben seguir para el cumplimiento del objetivo como tal. Las reglas, que son aquellas que determinan las limitaciones en la ejecución de cada una de las actividades, y estas establecen qué acción se debe o no se debe realizar. Los programas están compuestos por metas, políticas, procedimientos y demás que se efectúan en segmentos o proyectos que corresponden en su totalidad a la obtención de resultados para uno o varios objetivos generales. El presupuesto es el resultado numérico en donde se representan las estadísticas de la ejecución de un proyecto o un programa, lo cual permite medir la efectividad y cumplimiento de las expectativas. Seguimos a responder la pregunta: ¿qué es un plan estratégico y qué función cumple? Entonces, es un plan en donde se expresa lo que se desea obtener y de qué forma la organización se propone obtener. Se desarrolla a través de un documento en donde se da a conocer las decisiones que la organización ha tomado para su gestión. Su función principal es servir como guía para transformar los proyectos en acciones. Seguimos con cómo se elabora un plan estratégico. Entonces, los pasos pues para elaborar un plan estratégico son los siguientes. Estudio de oportunidades. En este se realiza a través de un diagnóstico
interno y externo de la organización, determina en qué factores se encuentran oportunidades potenciales para que la organización los desarrolle en el futuro. Continuamos con el establecimiento de objetivos. En el establecimiento de objetivos, luego de identificar las oportunidades, estos objetivos deben ser medibles, realistas y realizables. Continuamos con el desarrollo de premisas. De acuerdo a los objetivos y a las oportunidades identificadas, se establecen los escenarios posibles donde se va a desarrollar o se va a ejecutar dicho plan. La identificación de alternativas. Se definen las opciones que la organización tiene en cuanto a las oportunidades y a los recursos con los que cuenta para la generación de los resultados. La evaluación de alternativas. En esta se evalúa y se determina cada una de las opciones conformándolas con las premisas de la situación actual y las metas de la organización. Selección de curso. Allí se define el plan que la organización va a seguir. La formulación de planes derivados. En este se define un curso alternativo que ayude al cumplimiento de dicho plan inicial. Cuantificación de planes. Se define el dinero que la organización ha de invertir para cumplir con el presupuesto y de igual manera lo que se propone para que se determine una ganancia de dicho plan. ¿Qué son los indicadores de gestión? Son mediciones cuantitativas de cumplimiento de objetivos en un tiempo determinado, teniendo en cuenta la relación de dos o más variables. Esta medición es comparada con información o niveles de referencia de línea de base, a fin de verificar si existe desviación o poder implementar acciones correctivas o preventivas. ¿Cómo se construye una batería o un tablero de indicadores? Entonces, para la elaboración de los indicadores, esta obedece inmediatamente al proceso de planeación. Cada organización debe establecer previamente sus objetivos de medición. Los pasos para construir los indicadores de gestión son los siguientes. 1. Como primera medida, establecer las definiciones estratégicas como referente para la medición. En este paso, se debe definir la misión, la visión, los objetivos estratégicos, las estrategias, el plan de acción y planeación, la estrategia de la organización, ya que los indicadores se crean basados en dichos elementos en los que acabo de nombrar. Otro es establecer el área de desempeño relevantes a medir. En este se debe establecer las áreas que tendrán un mayor impacto en las decisiones de la planeación estratégica. También la planeación de control de gestión y la planeación operativa. El siguiente paso es definir el nombre del indicador y describir la fórmula de cálculo. Allí, siguiendo una estructura pues coherente, los indicadores deben tener un nombre relacionado con el aspecto a ser evaluado. La fórmula se debe describir el objeto a medir y la condición deseada de este objeto. Siguiente paso es validar los indicadores aplicados aplicando un criterio técnico. Puede ser la vinculación a la misión, puede medir resultados intermedios y finales, datos válidos y confiables, tener responsables de cumplimiento, estándar dirigidos a prioridades y ser útiles para la empresa y los clientes. Siguiente paso,
la recopilación de datos y el establecimiento de las fuentes de los datos o medios de verificación. Allí se debe definir las fuentes de las cuales se tomarán los datos de las variables definidas y su confiabilidad en la certeza de los datos. Siguiente paso es establecer las metas. En este paso, las metas deben definirse de acuerdo a los objetivos planeados inicialmente. Por lo tanto, las metas deben establecer también los parámetros de monitoreo, medición y evaluación del progreso. Siguiente paso, establecer supuestos. En los supuestos se considerarán aspectos de los cuales la organización no tiene ningún control, pero sí podrían afectar en la medición de los indicadores. Siguiente, el monitoreo y evaluación. En este se mide el desempeño de los procesos para determinar si se adecua o no lo planificado y si por el contrario se debe establecer acciones para cumplir con las metas establecidas. Comunicar e informar es el siguiente paso. En este se divulgan los resultados obtenidos a través de las mediciones y de la aplicación de los indicadores con el fin de dar a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos. Seguimos a definir qué es un mapa de riesgos. Entonces, el mapa de riesgos es la herramienta en el cual se puede compilar información referente a los posibles riesgos de una organización y la medición de su impacto. El propósito de generar la estrategia para su estudio y mitigación. Esta herramienta permite conocer aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Con ello, se puede anticipar la aparición de eventos de riesgo y estar preparados para confrontar las situaciones de crisis, convirtiéndose en una herramienta súper fundamental en la administración. Su representación se puede dar a través de datos o gráficas. En las gráficas se presentan las calificaciones de los riesgos con sus variables correspondientes y el modelo de la evaluación que la empresa tenga implementada. En los datos se puede representar en tablas con la información referente a los riesgos, así como su calificación, evaluación, controles y otros datos que se consideren relevantes para expresar la situación actual de la organización y sus procesos. Siguiente. ¿Cómo se construye una matriz de riesgos? Para construir una matriz de riesgo tenemos 3 pasos. El primer paso es la política de administración de riesgos. Ahí implementamos los lineamientos de la política. En segundo paso tenemos la identificación de riesgos. Allí, en primera medida, tenemos el establecimiento del contexto y tenemos la identificación del riesgo. Como último paso, la valoración del riesgo. En este tenemos el análisis del riesgo, la evaluación del riesgo, el monitoreo y la revisión del riesgo y por último el seguimiento. ¿Qué es la mejora continua? Entonces, la mejora continua es un conjunto de acciones que pretenden mejorar los procesos de la organización, reduciendo la aparición de errores y pérdidas. En la gestión de procesos, la cual es una actividad vital para las organizaciones, se hace necesario la mejora continua para analizar estos procesos, su desarrollo, su impacto y sus desviaciones. En su totalidad,
Se genera un diagnóstico sobre el desempeño de los procesos para proponer estrategias que mejoren el desarrollo y se puedan minimizar las desviaciones. ¿Cómo se puede implementar una mejora continua en la unidad de información? Entonces, la mejora continua es una unidad de información. Se puede implementar teniendo en cuenta lo siguiente. El uso del método de Kaizen es un método de mejora continua de la filosofía china. Es muy antiguo, en el cual nos indica que para el logro de un gran cambio se debe hacer cambios pequeños cada día para que al final del objetivo que nos presumimos se pueda cumplir. Muchas veces es muy difícil realizar un cambio de grandes dimensiones de un momento a otro, pero en este método es muy efectivo. También se puede implementar el ciclo PHVA: planificar, hacer, verificar y actuar. En este ciclo se debe hacer de manera reiterativa con el fin de reevaluar las actividades varias veces. Es decir, el proceso de mejora continua no debe ser una sola vez, sino que se debe seguir ejecutando. Planificar, este permite entender al fondo de la raíz del problema y la oportunidad para definir los objetivos. El hacer es llevar a cabo el plan definido. Debe existir fechas de ejecución y responsabilidades asignadas. El verificar, se verifican los resultados, como su nombre lo indica, obtenidos por cada uno de los procesos y cada resultado esperado, y en caso de no ser así, se debe replanificar nuevamente. El actuar. Cuando se haya evidenciado la obtención de los resultados esperados, se debe definir la mejora y esta será multiplicada transversalmente en las áreas identificadas en la organización que se requiere mejorar en el proceso. En una unidad de información se puede implementar la mejora continua enfocándose en el desempeño de los servicios, los procesos técnicos, el uso de recursos y la satisfacción de los usuarios. Con el uso de los indicadores de gestión se puede evaluar las falencias que están presentes en la ejecución de los procesos y aplicación del ciclo PHVA. Se puede establecer acciones de mejora continua. Pero pues lo más importante para poder tener una mejora continua es siempre preocuparse por evaluar el funcionamiento de la unidad de información y optar por el mejor día en que pues se hace cada actividad. De esta manera damos por finalizadas las respuestas a cada una de las preguntas de la unidad número 3. Espero sea comprensible y sea clara la información suministrada. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.